Bien, tipos de narradores. ¿Estamos claritos cuáles son los tipos de narradores? Vamos ahora a corroborar con ya el tema que teníamos en el libro, pero vamos a corroborar aquí. ¿Quién cuenta las historias de los cuentos? ¿Quién les cuenta las historias de los cuentos? Los narradores. Eso, facilito. Bien, ¿qué es un narrador? El narrador es el encargado de contar o narrar los acontecimientos en una obra literaria, en este caso, el cuento. Bien. El narrador es una entidad dentro de la historia diferente del autor, en lo que es la persona física, que la crea. Bien. Mientras la profesora Yami le va explicando, usted puede tomar apuntes. Nuestra Señora... No me callo. No voy a decir nada. Usted puede ir tomando apuntes aquí. Esto lo puede copiar, por favor, en su cuaderno de español, si le es necesario, si lo quiere anotar. Si no lo quiere anotar, bueno, se va al YouTube. Pero yo digo siempre es para que tenga referencia a la hora de estudiar. El narrador es el encargado de contar o narrar los acontecimientos en una obra literaria. En este caso, el cuento. Bien. Vamos a la siguiente. Nuestra Señora de Lourdes. Narrador protagonista. Esto sí, por favor, cópielo. La historia es contada en primera persona. El narrador, ¿quién es? Es el personaje. En este caso se trata de un personaje que asume el rol de narrador, pero no es el narrador como tal. Él asume el rol de narrador porque él es el protagonista. Bien. Conoce la historia que cuenta porque participa en ella y la vive y vive las mismas cosas que los demás personajes. Repito, narrador protagonista. La historia es contada en primera persona. El narrador es el personaje. En este caso se trata de un personaje que asume el rol del narrador, pero no necesariamente es el narrador. Bien. Conoce la historia que cuenta porque participa en ella y vive las mismas cosas que los demás personajes. Bien, vamos aquí a la siguiente diapositiva. Bien, aquí, hace unos años, no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada particular que me interesara en tierra, pensé que irme a navegar un poco ahí para ver parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía. ¿Qué tipo de narrador es? Protagonista, creo. Ajá. Así les puedo yo poner los ejemplos y usted tiene que adivinar qué tipo de narrador es. Narrador, interlocutor o monólogo interior. De igual manera, anótelo por favor. A ver quiénes vienen entrando. No, todavía no viene entrando Hilary. Bien. Vamos aquí. Vimos el ejemplo. Bien. Narrador, interlocutor o monólogo interior. ¿Qué quiere decir este? El narrador habla en segunda persona, como si practicara con alguien, pero en un diálogo con él mismo. Crea el efecto de estar contando la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Bien. La segunda persona es un modo básico de relato, solo cuando un personaje es llamado tú o usted. Bien. Aquí tenemos ejemplos. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y lees el aviso, parece dirigido a ti y a nadie más. Cada vez que uno relee, sucede. Tu pulgar hace la diferencia con los demás seres humanos. Empieza a sentir la presencia alrededor de tu dedo. Te sorprendería que no haya magia allí. Vamos con el narrador testigo o narrador observador, que es el que explicaba. El narrador testigo es un espectador del acontecer, o sea, un personaje que asume la función de narrar. Bien, no es el protagonista de la historia, sino es un personaje secundario. Cuando la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista, como alguien que la ha vivido desde afuera, pero que es parte del mundo del relato,
cuenta lo que ve o escucha, como la palabra lo dice, testigo o observador. O sea, él está observando, él es un testigo. Él no es el principal, pero obvio que sabe todo lo que está sucediendo porque es un narrador testigo. Bien. Testigo como personaje secundario. El testigo puede ser personaje secundario y describir así en primera persona para expresar sus propios sentimientos, pensamientos y reflexiones. Bien, dice aquí. Cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Bien. Este es un testigo como un personaje secundario. Bien. Ejemplo de testigo narrador observador. Aquí lo podemos ver. Había también en el mismo cuerpo y mandando en el segundo escuadrón un joven comandante que se llamaba Fernando Valle. Era justamente lo contrario de Flores, el reverso del simpático y amable carácter que acabó de pintar a las largas pinceladas. ¿Se da cuenta? Este es un narrador observador testigo. Lord Henry levantó las cejas mirándolo con asombro a través de las finas espirales del humo azul que se entrelazaban fantásticamente al final de su cigarro, impregnando de opio. Ven, se ven los ejemplos. Bien. Narrador omnisciente, yo creo que este es el más fácil para ustedes. Conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. Es decir, cómo se mueven, cómo dicen, etc. Bien. Se habla en tercera persona. Bien. Puede contar lo que ocurre en el interior de los personajes, sus pensamientos, sus deseos. Incluso a veces conoce el futuro, es decir, sabe de antemano el final del relato y lo que a los personajes harán. Narrador omnisciente. Bien, nosotros tenemos que aprender a identificar, bajo ejemplos, qué tipo de narrador es. Así como lo planteó el libro. Bien. Vamos a la siguiente imagen. Aquí, alguien que me ayude a leer, por favor. Un voluntario. Buenos días. Yo, profe. Bueno. Ok. El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, al son de la radio. Hacía un poco de gimnasia. Tomaba una ducha que siempre estaba bastante fría. En el fragmento hay un narrador en tercera persona que está narrando desde afuera lo que ve, una especie de voz, y que además lo sabe todo, ya que conoce hasta lo que hace el personaje en la mañana cuando se levanta y sabe cómo se encuentra la ducha. ¿Qué tipo de narrador es? Omnisciente, creo. Perfecto, así mismo. Bien. Otro que lea, por favor. Otro que lea, alguien que me ayude. Si no, dele pues, vamos. El cuello de Leo era rasgado por la tela áspera de su uniforme. Se encontró en los botones y trató de no mirar a la cara al director de la banda, quien, sin embargo, estaba más divertido que enojado. Profesora, tiene la Eran las 10 de la noche del mismo día, y los residentes del condominio en la montaña iban regresando a su rutina y su sobriedad. Jane, en cambio, sentada en la cocina, con un vaso de escocés sobre la mesa limpia ante ella, iba cayendo más y más en un sentimiento que solo identificaba como algo poco familiar. No podría describirlo. Era a la vez temible y agradable. Era como si dejase llevar y traer de algún lugar. Trato de recordar cuándo había comenzado exactamente. Ok, muy gracias. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Qué tipo de narrador es?
Creo que omnisciente. Así mismo, mi amor, así mismo. ¿Qué narrador tiene el cuento? Ya conoce usted la historia del hombre que creía tener encerrada en una botella a la princesa de la China. Era una locura, le curaron de ella, pero desde el momento en que dejó de estar loco se volvió tonto. ¿Qué narrador es? ¿Qué narrador es? Al volver del colegio tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y solitario, con un suave y verde pasto. ¿Qué narrador es? Cuento con narrador en segunda omnisciente, persona. creo que, profe. No Omnisciente. tiene. Ajá. No tiene porque Cuento con narrador en segunda persona, cuento con narrador omnisciente o cuento con narrador testigo. ¿Qué? No tiene sentido. Bien, miren aquí. Aquí vemos, ya sabemos lo que es el narrador, que es el que cuenta la historia. Tipo de narradores, narradores en tercera persona, narrador omnisciente, narrador de conocimiento relativo, narradores en primera persona, narrador protagonista y narrador testigo. Miren, narrador omnisciente. Miren, aquí tenemos el ejemplo. El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, al son de la radio. F. ¿Ven? Hacía un poco de gimnasia, tomaba una ducha que encontraba bastante fría. ¿Ven? ¿Qué hace el narrador omnisciente? Conoce la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes. También puede contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes. Pensamientos, deseos e incluso el futuro. Narrador protagonista es el personaje central quien narra la historia, lo que ocurre, lo que hace y lo que se siente. ¿Se ve, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Pasaron los años, me miro al espejo y me veo definitivamente marcado bajo los ojos esas pequeñas arrugas que antes solo salían a reír. El personaje central quien narra la historia, el narrador protagonista. Bien. Narrador testigo. También es un personaje que toma la función de narrar. Y aquí tengo el ejemplo. El ayudante de Sherlock Holmes cuenta una historia. Cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Holmes con el propósito de desearle felicitaciones. Bien. Aquí era lo que, miren, hay ejemplos. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas le crecían y les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron de gritos hasta que ambos estuvieron del todo mojados, jadeantes de risa. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Omnisciente, observador o protagonista? Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojados, jadeantes de risa. ¿Qué narrador es? Observador, profesora. Mismo, narrador observador. Porque sabe todo, porque lo observó. Aquí, habla. La mano, voy a hacer un ejercicio. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olia se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Omnisciente, observador o protagonista? ¿Qué tipo de narrador es?
Juan. Omnisciente. No, protagonista, creo. La mañana del 4 de octubre, Gregorio se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Narrador omnisciente. O narrador observador. ¿Qué tipo de narrador es? Sí. ¿Vieron que los agarré? Profe, es omnisciente, porque puede soñar. Bueno, mañana sigo con esto. Jóvenes, gracias por estar aquí a todos. Nos vemos mañana, Dios primero. Entonces, mañana sigo con esta diapositiva para ver los otros ejemplos, ¿sí? Nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Chao. Chaito.